Me prende su cámara cuando expone, ¿verdad? O Ya, ya todos. Ya. 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 Bienvenidos a todos. Hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre Dirichlet, un matemático al que podríamos llamar el detective de las soluciones, ya que como verán en nuestra exposición, ayudó a encontrar respuestas a muchos problemas matemáticos importantes. Siguiente. Aquí tenemos a los integrantes, que tenemos en mi grupo a Rebeca Buitrón, a Daniel Gil, a Gesael Luque mi persona, a Sandra Ramírez y a Irma Tolentino. Ya, primero, ¿quién fue Dirichlet? Primero su nombre completo era Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet. Nació en Alemania en 1805 y fue un matemático que trabajó en diferentes áreas como las ecuaciones diferenciales, la teoría de números y la física matemática. Dirichlet fue uno de los primeros en usar funciones matemáticas para describir soluciones a problemas físicos, algo que hoy en día es básico en la ciencia y en la ingeniería. Siguiente. Y ahora, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? Bueno, son ecuaciones que realizan una cantidad con su cambio. Por ejemplo, pueden servir para describir cómo cambia la temperatura, la velocidad o el crecimiento de una planta. En el ejemplo que vemos, la ecuación dice, y cambia el doble de rápido que el tiempo. Esto nos puede ayudar a entender procesos que evolucionan con el tiempo, como en la imagen los ciclos de las estaciones o el crecimiento de un árbol. Con esto, Dirichlet fue parte fundamental en el desarrollo de herramientas que usamos hoy para estudiar el cambio en todo tipo de sistemas. Siguiente. Ahora hablaremos acerca de los aportes de Dirichlet a las ecuaciones diferenciales. Dirichlet realizó valiosas contribuciones al estudio de las ecuaciones diferenciales, especialmente en el análisis de condiciones de frontera. Uno de sus principales aportes fue el desarrollo del problema de Dirichlet, que consiste en encontrar una función armónica en una región dada con valores específicos en su frontera. Este problema es fundamental en la solución de ecuaciones diferenciales parciales, como la ecuación de Laplace. Introdujo también la herramienta rigurosa del análisis matemático para establecer la existencia y la unidad de soluciones. Su trabajo sentó las bases para el estudio moderno del potencial y la teoría de funciones armónicas. Además, sus métodos influyeron mucho de una manera directamente en el desarrollo posterior de la física matemática y de la ingeniería. Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué es el problema de Dirichlet? Es un problema que busca encontrar una función que cumpla una ecuación diferencial parcial dentro de una región y que también tome valores específicos en la frontera de esa región. Condiciones de frontera son llamadas. ¿Y qué son las condiciones de frontera? Son los valores fijos que se imponen en el borde de la región donde se resuelve el problema. Se usa para dar sentido físico a la solución. Un ejemplo de ello es las temperaturas físicas en los bordes de una superficie. Siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo y la aplicación del problema de Dirichlet. La distribución de calor en una placa metálica, ¿no? Una placa delgada con temperaturas conocidas en sus bordes, y el objetivo es hallar cómo se distribuye esta temperatura en su interior. Esto se modela con la ecuación de Laplace. Para eso también vemos la importancia en física y en ingeniería. En lo que es la electricidad, la distribución de potencial eléctrico; en termodinámica, el análisis de temperatura; en mecánica de fluidos, el comportamiento de presiones; y en ingeniería, el diseño estructural y materiales. Bueno, dentro de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en la vida real, como ya se explicó anteriormente, las ecuaciones diferenciales sirven para poder describir cómo cambian las cosas, y en este caso tenemos ejemplos como la temperatura, el movimiento, la población e incluso el dinero. Siguiente diapositiva, por favor.
Aquí tenemos un par de ejemplos. En el caso de la predicción del clima, propagación del sonido y las vibraciones. En el caso de la predicción del clima, los meteorólogos usan ecuaciones diferenciales para simular cómo se mueve el aire, cambia la temperatura, la presión y la humedad, lo cual permite predecir cómo va a cambiar el clima en cuestión del tiempo, en función del tiempo. En caso de la propagación del sonido, cuando hablamos o escuchamos música, este sonido, esta música viaja en forma de ondas, entonces se puede predecir con ecuaciones diferenciales. En el caso de las vibraciones, ya sea de la cuerda de una guitarra o incluso de movimientos sísmicos, también son movimientos que se pueden predecir con ecuaciones diferenciales, ya que son movimientos valga la redundancia, que se mueven en función al tiempo. Siguiente diapositiva. En el caso de la medicina, nos permite ver cómo actúan los medicamentos también en función del tiempo, el ritmo del corazón, cómo se propaga una enfermedad entre la población, que es uno de los temas que también se ha visto. En el caso de la economía, podemos ver el valor de dinero, el crecimiento económico, la inflación, inclusive se puede ver con lo que es una ecuación diferencial. En el caso de la tecnología, también se usa para el hecho de las inteligencias artificiales, los teléfonos inteligentes, etcétera. En conclusión, las ecuaciones diferenciales están en todas partes, como ya se pudo ver, en el clima, música, auto, salud, en muchos ambientes dentro de nuestra vida diaria y nos ayudan a predecir muchos tipos de comportamientos y asimismo mejorar en el ambiente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora les hablaré sobre los ejemplos ilustrativos. Primero tenemos lo que es el calor en una placa metálica. Cuando, por ejemplo, ponemos una bandeja metálica en el horno, los bordes se calientan primero y poco a poco el calor va llegando hacia el centro. Este comportamiento, aunque es cotidiano, es un problema físico clásico que Dirichlet ayudó a resolver. Si conocemos la temperatura de los bordes, ¿cómo podemos saber cómo se comportará el calor interior? Gracias a su trabajo y a la ecuación del calor, hoy podemos predecir con precisión cómo se distribuye la temperatura. Como ven, la placa metálica estaría representada acá al lado izquierdo, donde, como ya mencioné, los bordes de la placa se calentarían primero y luego iría el calor hacia el centro. Por otro lado, tenemos hacia abajo, se observa claramente la evolución de la temperatura desde los bordes hacia el centro, como ya lo mencioné, ideal para mostrar de forma técnica y profesional cómo varía el calor con el tiempo. En esta gráfica, en el tiempo 5 más o menos, nos vendría a mostrar cómo se vería la onda o el calor. Por otro lado, tenemos como segundo ejemplo la vibración de una cuerda. Como ven, esto representaría la cuerda y los puntos serían los nodos donde no se presenta la vibración. Bueno, al pulsar una cuerda de una guitarra se forma una onda que sube y baja rápidamente. Este movimiento se puede describir con la ecuación de la onda y Dirichlet aportó herramientas clave para resolver. Saber cómo vibra una cuerda con los extremos fijos no solo nos ayuda a entender la música, sino también estructuras claves de puentes o sensores. Por otro lado, acá tenemos una fórmula donde UXT es el desplazamiento vertical de la cuerda en posición X y en el tiempo T, y C, que es igual a la raíz cuadrada de T sobre el mu, es la velocidad de propagación determinada por la tensión T de la cuerda y la densidad lineal. Y como último ejemplo tenemos las ondas de un tambor, así como se muestra en la figura del lado derecho, y en la figura del lado izquierdo cómo irían las ondas. Golpear un tambor o incluso una mesa tensa produce ondas que se expanden desde el centro hacia los bordes. Si pudieras ver estas ondas con cámaras lentas o con polvo sobre la superficie, notarías la forma circular que se propagan y cambian.
Dirichlet también abordó este tipo de problemas. ¿Cómo se mueven las ondas en una superficie circular cuando se les aplica una fuerza? La respuesta, una vez más, está en la ecuación diferencial. Este tipo de vibración no solo ocurre en tambores, sino también en parlantes, placas metálicas, como ya lo mencioné, o incluso en la piel de ciertos dispositivos médicos. Bueno, para concluir, los aportes de Dirichlet continúan siendo un pilar en el estudio de las ecuaciones diferenciales y un claro ejemplo de que la matemática pura puede explicar y predecir el mundo que nos rodea. Su formulación del problema que hoy conocemos como el problema de Dirichlet sentó las bases para la comprensión y resolución de ecuaciones diferenciales con condición de frontera. Este aporte tiene aplicaciones prácticas en física, ingeniería y otras ciencias, como vimos, permitiendo modelar fenómenos tan diversos como la distribución de calor, las vibraciones y la dinámica de fluidos. Además, la metodología de Dirichlet, basada en principios de minimización de energía, influyó decisivamente en el desarrollo del análisis funcional y la teoría del potencial. Por ello, con este trabajo queremos ilustrar que las matemáticas no solo permanecen en un plano teórico, sino que nos permiten resolver problemas reales, crear tecnologías y descubrir respuestas que mejoran nuestra calidad de vida. Gracias.